Bien, aquí estamos. Hemos hecho un programa antes, después y ahora. Primero darle las gracias a la Academia Dominicana de la Historia que nos envía El rapto de Galíndez y su importancia en las relaciones entre Washington y Trujillo. La verdad que hay temas que continúan vigentes y provocan el interés de las personas que ese periodo de la historia dominicana les apasiona. Stuart McKeever y la presentación de Bernardo Vega Boarí. Búsquenlo en la Academia Dominicana de la Historia. La verdad que el rapto de Galíndez nos ofrece otros datos de un hecho que pensamos que nos sabemos todo desde la A hasta la Z. Así que muchísimas gracias a la Academia Dominicana de la Historia por el envío de El rapto de Galíndez. Otra novedad, y va más allá de lo histórico, sino que analiza algo que estamos viviendo, es el estudio coordinado por Elina María Cruz, Análisis de la programación de la televisión abierta dominicana. La semana pasada anunciábamos la presentación de este estudio y prometíamos en Metrópolis que íbamos a tener a Elina María Cruz aquí y a Melvin para analizar, no resumirnos toda la investigación, sino para comentar este trabajo desde la idea inicial, ¿cómo decía? De la pintura, de la varilla inicial hasta la pintura final. Melvin Peña fue uno de los comentaristas también en la presentación. Y debo agregar que cuando le comenté a todo el equipo del canal de este análisis, me dijeron, ¿cómo? Pero eso es muy necesario. Yo pienso que eso era necesario desde antes. Ahora ya es una realidad. Bienvenidos a Metrópolis, de verdad que bueno tenerlos por aquí. Primero, como si no supiéramos nada, como si yo no hubiera ojeado el análisis. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer este estudio tan necesario y tan importante? Adelante. Bueno, yo te estoy hablando en mi calidad de directora del Centro de Investigación de la Comunicación de Funglode. Es un centro que se formó en Funglode desde 2006 con la meta de desarrollar diferentes estudios en el ámbito de la comunicación, un poco a ocultar qué son los medios de comunicación en República Dominicana, su relación, su comportamiento, cómo actúan los comunicadores, cómo tienen los comunicadores plazas de trabajo, verlo desde diferentes miradas los medios. Y por eso asumimos en primer trabajo que fue el Libro Blanco del Periodismo Dominicano, en el que hicimos un compendio sobre los medios de comunicación. Un segundo trabajo tuvo que ver con el tema del VIH y SIDA, cómo los medios de comunicación escritos, 5 diarios escritos dominicanos, asumen el tema del VIH y del SIDA, buscando un poco ver la nomenclatura de especialismo en comunicación y salud de los medios dominicanos. Nos planteamos a seguidas otro tema que tuviera que ver con los medios y pensando en medios que impactan a la sociedad en sentido general. Digo yo, bueno, la televisión abierta es la que llega a la mayoría, a más del 80% de la población dominicana, la que no tiene recursos para consumir un cable, para no poner una parábola, para no tener un DirecTV, por ejemplo. Entonces, una vez establecido el tema, nos acercamos a uno de nuestros colaboradores de España, que son metodólogos con ya mucha experiencia, para abordar ese análisis de la televisión abierta con canales VHF y UHF. Mira, yo quisiera, si me permite, hacer una... Tú sabes que tú entraste con buen pie. Pero déjame presentar primero a Melvin. A Melvin Peña. Melvin Peña, cuando yo asumí ya el concepto del estudio y demás, pensé que con los resultados que iba a arrojar, había que hacer una especie de análisis o reflexión como parte de los resultados del estudio, de manera que el lector tuviera una idea más acabada y que no fuera asumida por las investigadoras, para que no se viera un sesgo de que nosotros hicimos el análisis seco de los resultados. Entonces invitamos a Melvin Peña, a Pedro Cava, a Dulce Elvira de los Santos y a Gabriela Beltré a hacer unos análisis desde las diferentes perspectivas que ellos dominan. Melvin, en el caso, como consultor de comunicación, es un experto que tiene la capacidad, y ahí se ve bien lograda,
de analizar la televisión dominicana en la actualidad y compararla con lo que había en el pasado. Le confieso que para una es muy difícil cuando está frente a dos expertos en comunicación. Uno ve que yo trastabillé al principio de verdad, porque es diferente cuando uno habla con quien sabe demasiado de este negocio y de este mundo. Pero antes de escucharte, Melvin, y lo anoté aquí, cuando el libro blanco, yo decía aquí en el Matutino Alternativo que en las escuelas de comunicación debía ser un libro de consulta, casi obligado. Ahora pienso que esto también. ¿Tienen ustedes referencia acerca del uso de esos textos en las escuelas de comunicación? Satisfactoriamente el libro blanco con mucha frecuencia lo buscan y lo consultan en la biblioteca Juan Bosch. Y con mucha frecuencia me llaman estudiantes que nos pusieron una tarea, que nos pusieron... eventualmente se está usando incluso como libro de texto en algunas de las escuelas de comunicación. Menos mal. Melvin, la palabra es suya. Gracias. Yo quería decir que, bueno, yo voy a decir que realmente este libro, esta investigación, este producto, ni siquiera voy a decir este libro, porque yo creo esta investigación, pero yo creo que es una investigación vigorizada. Yo creo que tiene 3 aportes fundamentales en principio. El primero es la investigación per se. O sea, en un país donde se habla de oída, donde no hay documentación para nada, donde la gente tiene la vocación de opinar a la ligera, probablemente porque no tiene estadísticas casi de nada que no la produzca el sector público. El hecho de que tengamos una investigación sobre la televisión dominicana es muy importante. O sea, ya no hay excusa para hablar por intuición, basado en el empirismo. Hay un levantamiento de datos aquí muy riguroso. Yo creo que el segundo aporte es que se está cultivando, digamos, una generación de investigadores nacionales, de la que tampoco hay tradición. Este levantamiento de datos y procesamiento de la información la hizo un cuerpo de 5 jóvenes que promedian 25 años, muy bien formados, con maestría en universidades locales e internacionales, pero jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Bueno, 13 jóvenes aportaron con 4 del equipo de investigación de Funglode, la recolección de datos. Entonces, la redacción y la interpretación de los resultados lo asumimos ya el equipo de comunicación de Funglode, que a la vez se ha convertido también en miembro del centro de investigación, un poco jugando con los tiempos, porque investigar lleva mucho tiempo. Entonces, realmente los recursos son limitados y uno lo que hace es que con el entusiasmo propio de haber venido del periodismo de investigación y de tener la encomienda de género investigar. casi olvidado. Sí, exactamente. Sí, entonces, eso... pero la televisión, periodismo de investigación tiene nombre de mujer, eso lo podemos ver ahorita. Y se constata aquí. Vamos a hacer... Pero y finalmente es la división, el otro aporte es, yo diría, que por un lado están los datos objetivos, es una radiografía cuantitativa, abarcadora, reveladora y enjundiosa y con muchos detalles, ¿no?, de la realidad de la televisión dominicana. Y por otro lado está la opinión, la valoración, el comentario de especialistas, yo del área de la comunicación, Dulce Elvira desde el área de la producción de literatura y productos dirigidos a la infancia, Pedro Cava, que es un veterano en la televisión y trabaja aquí un tema de la comunicación pública. Y no hay que olvidar que Pedro Cava fue director 2 veces de Radio Televisión Dominicana y una chica que me ha sorprendido, me sorprendió su intervención en Funglode cuando hicimos la presentación, una abogada especialista. Joven abogada, ahí sí cabe el término. En derecho audiovisual, que yo no sabía que existía esa especialidad. Bueno, ella se formó en París, en Francia. O sea que aquí hay pienso yo que un buen contenido Melvin, en múltiples aspectos. Tú has evaluado primero la investigación. Grosso modo. Exacto. Te entregan la investigación y usted hace el análisis de ese producto. Hablabas también, hacías un juicio contundente diciendo a partir de ahora como que no hay secretos ya. Yo
pensé de inmediato que a veces tú crees que como sabemos todo, sobre todo quienes tenemos el privilegio de estar en los medios, bueno, deja esa investigación así que yo sé cómo es que se maneja este asunto. ¿Qué es lo que pasa con las encuestas? No necesariamente las encuestas políticas, sino que te dicen algo, pero tú no obedeces eso, porque tú tienes tu método. ¿Cómo se organiza esta investigación y si abarca todos los canales? Aunque yo me sé la respuesta porque me lo leí, pero es importante que ustedes lo sepan. Ustedes diseñaron, dividieron la isla por sectores, por regiones. ¿Cómo hicieron eso? No, consideramos la televisión abierta. Los 7 canales VHF, de alcance nacional, y 10 canales UHF, valorando los ratings, consultando ratings, para ver los que más alcance tienen, los que más ¿Fue fácil penetración obtener tienen. Sí, porque esa introducción, ¿verdad? Sí, sí. A partir de ahí entonces fue diseñar la ficha de investigación, tratando de abarcar la mayoría de renglones, es decir, las características del canal, cómo, por ejemplo, ya conviven con Internet, cómo utilizan el Internet para ampliar audiencia, tanto los canales como los programas, cuántos comunicadores hay, del conjunto de talentos que tienen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen una formación al margen de la comunicación, otros oficios y han incursionado en la televisión. Te sorprendería ver, por ejemplo, la cantidad de abogados, políticos, médicos, religiosos, sí, chefs, deportistas. Es interesante ver cómo la televisión dominicana se dinamiza con el contenido divulgativo a partir de esos profesionales que están haciendo ahora coaching, por ejemplo, coaching de salud, coaching deportivo. Entonces, es interesante ver eso, la cantidad de noticieros que tenemos, el déficit en televisión educativa y cultural, que es abrumador. Y para mí es una de las grandes lecturas. Y por eso Dulce Elvira de los Santos, que es una escritora y dirige la Biblioteca Infantil y Juvenil, tiene una perspectiva muy clara de la educación que necesitan los niños y el déficit que representa para los niños dominicanos no contar con una herramienta educativa a través de la televisión abierta. Antes de eso, que yo creo que es muy importante, de esa aseveración, que a mí me parece dramática, y te escuché en otro lugar. Otra vez. Sí, sí, pero sería importante comentar ese gráfico 8 que tenemos en pantalla. Sí, antes de ese comentario, déjame recordarte a Lina, que quizás puede abundar sobre eso, los días, el tiempo que duró la investigación y los días que se seleccionaron para investigar y por qué razón. Sí, seleccionamos un lunes, que en el entendido de que el lunes abarca toda la programación de la semana, porque la mayoría de los canales de televisión mantienen una programación regular. Es decir, el programa que se emite, normalmente se emiten de lunes a viernes, ¿verdad? Y el domingo, que ya varía. En este tipo de investigación, ahí viene la metodología a jugar su rol y la experiencia, se ha determinado que con 2 días es suficiente para tener el panorama. Y cuando tú ves los resultados, tú te das cuenta que sí, realmente son 567 programas en total analizados. Pero el contenido o la oferta de fin de semana es diferente a la de la semana. Eso se pudo establecer. Se puede establecer y se ve mucho, por ejemplo, hay canales que se dedican casi totalmente a emitir películas, grandes rondas de películas, programas grabados de opinión, básicamente. Sí, varía mucho y algunos magazines. Sí, se consideró que el domingo era representativo de lo que pasaba el fin de semana y el lunes era representativo de lo que pasaba de lunes a viernes. Melvin, ¿podemos acercarnos a una primera afirmación y decir que en la República Dominicana, para tú tener un programa de televisión, tienes requisitos tan mínimos como para ser presidente de la República? Mira, yo decía en la presentación del libro que la televisión dominicana es una industria sin barreras, que es un término que acuñó un estudioso de la gerencia que se llama Michael Porter. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que pueda pagar, cualquiera que pueda pagar $1,000 mensuales a una estación de televisión puede acceder a la televisión dominicana. En otros mercados hay regulaciones, en otros mercados el mercado te discrimina, ¿no? Te saca del aire prácticamente, pero aquí tú puedes pagar la renta del espacio.
No necesita estar documentado, formado, ni nada. Y a veces ese tipo de programación logra una mayor aceptación que cualquier otro programa que tenga otras condiciones o características. Definitivamente. Y rentabiliza el espacio. Exactamente. Ustedes se metieron por ahí también. Tenemos que hacer una pausa y ustedes no se muevan, que esto está muy interesante. Estamos comentando el análisis, ¿se dice así? Se comenta un análisis de la programación de la televisión abierta dominicana, estudio hecho bajo la coordinación de Lina María Cruz con uno de los comentaristas, Melvin Peña, el día de la presentación de este resultado. Programas religiosos, no, epidemia no, porque estaríamos haciendo un juicio, pero hay una proliferación de programas religiosos. Bueno, la República Dominicana está en campaña permanente, no solo Para campaña ir al cielo. política, sino campaña religiosa también. Por ejemplo, en la política predomina definitivamente la televisión. A diferencia de lo que ha pasado con la prensa, es decir, los medios impresos, la televisión sigue siendo el rey en la política. Y en cuanto a lo religioso... Míralo ahí, qué bueno, sí. gracias a José Julio. Esa gráfica, ahí te interrumpimos, Elina y yo a ti, Melvin, ese es el gráfico 19. Ahí está el porcentaje de programas de entretenimiento según formato. ¿Tú lo puedes explicar? Sí, te agoto la idea de la presencia religiosa. Tenemos canales totalmente dedicados a una programación religiosa, como Televida. Tenemos también programas aislados de contenido religioso, pero no solo católicos, digamos que está repartido, la programación religiosa en República Dominicana está repartida un 75% católico y 25% religioso. Entonces vamos a este gráfico, al anterior, ¿no? Sí, el porcentaje de programas de entretenimiento. ¿Tú quieres comentarlo, Elina, o lo hago yo? No, tú estás reinando. Bueno, mira, evidentemente que en la televisión dominicana, en la transición del siglo XX al XXI, han cambiado los continentes, pero no los contenidos. Más o menos los contenidos siguen en esencia igual. Predomina el entretenimiento y los programas de noticia y actualidad noticiosa, es decir, el debate, los comentarios políticos. Y entre ambos grupos, digamos que reúnen más del 60% del contenido que se propone a las audiencias dominicanas. El entretenimiento, lamentablemente, ahí no vemos televisión cultural, no vemos televisión divulgativa, no vemos documentales sobre el patrimonio natural, cultural o histórico de República Dominicana. Lo que vemos son programas de variedades, fundamentalmente, telenovelas, culebrones mexicanos y colombianos, series. Nosotros estamos por ahí está la capi de la televisión, de los enlatados. Tenemos un porcentaje mayor que de televisión importada que local, ¿o no? Más del 70% es local. Es local. Sí. Lo que sí tenemos es que todo lo enlatado viene del norte, o sea, todas nuestras aficiones y ficciones vienen de México y de Estados Unidos, o sea, no tenemos... Brasil y Venezuela no compiten. Pero además hay un dato significativo, el 17% del porcentaje de programas son telenovelas. ¿Y a qué hora se emiten las telenovelas? En los horarios estelares, en el horario prime time, entonces el dominicano de a pie, la mayoría de los dominicanos, ¿qué consumen en los horarios en que ya van al reposo después del trabajo, que tienen las horas de descanso último frente a la familia? Telenovelas. Pero hay un detalle interesante, ahí el prime time cambió en República Dominicana. El prime time hace 20 años era al mediodía con los programas de variedades. Ahora el prime time es en la noche con las novelas. Y tiene que ver con la rutina laboral y la incorporación de más personas a labores, y con el problema del tránsito ya es muy difícil ir a tu casa a almorzar, por ejemplo. Así es. Entonces ahí tenemos otro gráfico, el programa por tipo de publicidad según género televisivo. Eso es importantísimo para el negocio de la televisión. Exactamente. ¿Cómo me lo decodifican ese gráfico? Bueno, a mí me llama la atención, un poco con la formación que uno ha adquirido,
En Europa está prohibido el emplazamiento de productos, por ejemplo. Son cosas que me llaman la atención, que tienen vigencia aquí, sin embargo. ¿Tú crees que no es necesario explicar lo que es un emplazamiento de Sí, producto? sí, Yo sí. creo que sí. Bueno, sí, Explícalo. explíquelo. Bueno, product placement significa cuando el producto se incorpora en el guión, ¿verdad? En el guión de de la programación del contenido, sin que se por ejemplo. explique expresamente que es publicidad. No, o sea, como Que pasa en las películas. Que- sí, pasa en la Exactamente. película, exactamente. Mira, qué tipo de programa tiene más publicidad? ¿Ustedes lo determinaron? Sí, pero sí. Ahí se midió fue el tipo de publicidad, perfecto. no la cantidad de anuncios por programa. Pero hay cosas interesantes que se pueden decir de la publicidad. Fíjate, lo primero es que predomina los llamados breaks, las pausas comerciales. Y realmente eso es lo que se llama publicidad interruptiva, o sea, te interrumpe y va en declive. En el mundo va en declive la publicidad interruptiva. También tú tienes que el principal anunciante es, o sea, hay una comentocracia en la República Dominicana. El debate político en la República Dominicana empieza a las 5 de la mañana, no a las 6 como empezaba antes, que ya era madrugada, a las 5 con Altagresita. Y tal vez por eso hay tantos banners y demás. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fuente de sustentación de todos esos programas? Que además no son ningún programa de política, ni De análisis de peso, diríamos así. ni de análisis político, figura en lugares principales de los ratings. Sin embargo, hay una publicidad ahí que es políticamente correcta, que viene del gobierno, aunque lo que difunde o promueve ni tiene fines de lucro, supone uno, ni vende productos. Y también viene del sector privado y no tiene criterios comerciales al poner esa publicidad, sino un criterio político precisamente. Digamos que publicidad políticamente correcta, pero económicamente incorrecta, porque lo que se busca es congraciarse con el productor, con el conductor, para que le haga las relaciones públicas de alguna manera a través de su programa o para que ni siquiera lo mencione. Por ¿no? ejemplo. Claro que eso es, cuando se habla del conflicto político versus corporativo, yo creo que llegará un día que tendríamos que sincerizarnos, lo que pasa es que nos quedamos sin programa. Eso es muy complicado. Mire, hay otro detalle. Elina sabe que con tu compañía es muy fácil porque ella no tiene que hablar mucho. Y ella a veces no le gusta hablar mucho. Eso fue una estrategia de comunicación. De comunicación. Ellos ponen los datos objetivos y entonces nosotros nos mojamos. Es que no queremos que le digan que Funglode hizo eso expresamente para atacar al grupo corporativo y demás. Entonces, los expertos están ahí ayudándonos a interpretar los datos. Yo vengo aquí hasta a perder ahora, mis con la clientes. serenidad. Pero yo quiero además, que tú me vendas. Mira, podemos tener No, yo vengo aquí a perder mis clientes. algunas conclusiones. para ¿verdad? nada. Primero, que no hay discriminación con las personas que acceden a los programas de televisión. Eso es importantísimo, sobre todo para muchos francotiradores coyunturales, que les gusta traer por los pelos algo que la agenda internacional te indica, pobrecito de nosotros que discriminamos tanto en los comentarios. Segundo, que el apoyo en la publicidad también va dependiendo de si yo me lo busco o no me lo busco. No hay una norma establecida para yo apoyar tal o cual programa. No tiene que ver si tiene rating, si es religioso, si es... Hay un criterio político por un lado y también hay un criterio económico, pero el criterio económico no necesariamente es que haya más o menos rating, sino evitar críticas a marcas de productos o buscar que se realce marcas institucionales, marcas de productos. Y uno siempre tiene uno que decir que se refiere a la generalidad, pero que están las excepciones, porque sí hay programas que son rentables, sí hay programas que tienen grupos fieles de seguidores y que por eso se mantienen tradicionales. Y tradicionales. Y creíbles. Exactamente. Cuando ustedes hablan, eso es una pregunta que quedó pendiente en otra entrevista que tuvimos a Elina como entrevistada. Cuando se habla de magazine, ¿a qué ustedes se refieren en la investigación? Revista de variedades. Hay música y hay humor. Me llamó la atención
en uno de los gráficos, yo pensaba que el humor ocupaba una parte importante de la programación dominicana. Pero está presente en la mayoría de los magazines. Entonces, Es decir, aparte, solito de humor no, pero sí en los magazines. Pero sí en los magazines. Fíjate que la mayoría de los programas que todos conocemos, ahora incluso en los noticieros se estaba incorporando la cuota de humor. Leyendo la noticia con una carga de humor. Es decir, lo han incorporado como elemento innovador. Sí, pero también hay una cantidad de histrionismo en la... Aparte eso convierte a algunos en cómicos más que en comunicadores. Claro, eso es y otra te cosa. cuelan también publicidad como si fuera noticia ahí, tú sabes, en noticiarios, y todo eso se da. Entonces, ¿que hay más programas religiosos que noticiosos? No, lo que pasa es que Televida, al tener una programación íntegra religiosa también, establece un poco la balanza a favor de los católicos, pero realmente no, los religiosos tienen un peso específico en el ámbito de la religión como tal, y tú tienes que ver que si hay un canal que tiene toda la programación religiosa, te va a inclinar un poco la balanza. Mira cultura, qué bajito está. Sí, Religión, sí. deporte, salud, gastronomía, exacto. Eso es lo que uno percibe. Ese es yo pienso que el balance que hay que buscar. Pero, qué bajo estamos en cultura, qué bajo estamos en programas infantiles para niños. Pero perdón, Entonces, es bueno que se tenga en cuenta que eso es un enfoque de los programas exclusivamente divulgativos. Sí. Realmente lo que predomina en la televisión dominicana es el entretenimiento, como con 30 y tanto por ciento largo del contenido. Y luego los programas de actualidad noticiosa, entiéndanse, noticieros y comentarios políticos. Más del 60%. Muy por encima de lo religioso, aunque ha habido, por supuesto, un empuje grande del contenido religioso. Mira, ahí están las películas, espectáculos, música, sí, es desproporcionado. Sí. Hay algo que yo creo que ustedes deben destacar para preocupar a quienes nos están viendo, el asunto de los programas infantiles. Todavía hace 20 años aquí había referentes locales para la generación de los más jóvenes de algún programa infantil, alguna estrella infantil. No existe eso ya. 2.82% es el dato. Y no hay y entonces ya no hay ese personaje. Entonces los niños se están educando con modelos de otros países. No, yo lo digo por parientes que tengo, y yo veía a las niñas con unas palabras que eran inusuales. Y uno la ve creciendo y sacan unas palabras y no se le digo yo, oye, qué vocabulario más amplio. Y me dicen, no, es que esa es de fulanito, de personajes que ellos ven en la televisión. Y lo incorporan como pasa, sí. Y entonces lo incorporan a su lenguaje. Entonces, ni siquiera eso tenemos. Nurin Sanjay en su momento era la niña que todos querían imitar y demás. Luego no, muy antes, Pequitas. Sí, pero Anita Ontivero y Nuria Piera hace 8.000 años. Pero hay un problema. Sandra Castillo de Los Niños Pueden, nos dice Yanek Camilo. Isha. Oye, ¿verdad? Decía, eso no existe ahora. Y apuntaba a Dulce Elvira de los Santos lo importante que es para la niñez ser educada a través de la televisión. Es una herramienta fundamental, si te pones a ver, porque los niños son muy porosos y los niños a través de ya estamos en la era digital. Entonces, ya todos los consumos importantes nosotros los asumimos por ahí. Pero mira, es un problema grave, gravísimo y serio que no haya producción para los niños en República Dominicana. ¿Por qué? En la televisión abierta. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema grave, gravísimo? Porque en este país todo el que es clase media hacia arriba no ve televisión local, ve cable y televisión por internet. Y a medida que está más alto en el estrato socioeconómico y es más joven, más consumo tiene de televisión por internet. Entiéndase, televisión por internet, que no significa televisión dominicana por internet necesariamente. Estamos hablando de Netflix y otros productos. Entonces, ¿qué pasa? La televisión abierta en República Dominicana está destinada para las masas empobrecidas, ¿no? O sea, que no hay nada, digamos, para formarlo positivamente. Y fíjate, por ejemplo, hoy leía yo un artículo de un investigador español, donde él decía, ¿por qué Finlandia? Una de las razones por qué Finlandia, los niños tienen mejor lectura comprensora que en ningún otro país. Durante mucho tiempo ha sido así. Da una serie de razones, pero una que llama la atención por contraste es que se debe a la televisión.
Ellos dicen que como la televisión no se pasa doblada, ellos tienen mucha programación extranjera, pero no se pasa doblada. Entonces lo pasan subtitulada y pasan rápido, y entonces los niños, para poder entender los cómics, tienen que aprender a leer y aprenden a leer rápido. Elina, Melvin, ¿dónde se puede conseguir este libro? Si habrá otras tertulias para analizar este tan importante contenido para el negocio de la televisión, realmente, para invertir en la televisión. Y le interesa a los políticos, le interesa a los grupos empresariales, le interesa a los religiosos, le interesa a todos. ¿Dónde conseguimos esto? Y reitero, si hay alguna actividad pendiente. Se consigue en la editorial Funglode y ya en las librerías más importantes del país desde ayer, creo. Pero yo quería apuntar algo, Carmen. La intención del estudio también apunta a mejorar. Yo pienso que esto se puede convertir en una herramienta para una política pública. Claro. El Estado debe asumir, los dueños de canales de televisión buscan rentabilizar su producto. Necesariamente no tienen por qué estar obligados a crear programas que tal vez de por sí no son rentables. Entonces hay que legislar, hay que buscar la forma de fomentar la creación de productos educativos y culturales. Y ya hay ejemplos y aquí se consigna en el libro. Correa lo hizo en Ecuador. Claro que Correa conformó una legislación de manera que se obliga a un X porcentaje de productos educativos y culturales orientados a la niñez. Y que pueden hacerse sin necesidad de ser aburridos, claro, ni sea una clasecita que le den a los muchachos que apaguen el televisor. Claro. Por supuesto. En la televisión dominicana predomina lo interesante sobre lo importante, pero no significa que no pueden convivir. Y yo no quisiera que se acabe este programa solamente con críticas ácidas, yo quisiera dejar también un buen sabor. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, la televisión dominicana, es verdad que son islotes, pero la televisión dominicana tiene estudios digitales, tiene plataformas tecnológicas interesantes, tiene plataformas online. Portales, se puede ver en el planeta todos los programas. Eso. El tema de la equidad de género también ha cambiado. Por ejemplo, el periodismo de investigación en la televisión dominicana definitivamente tiene nombre de mujer y hay programas de investigación aquí producidos y conducidos por mujeres que son los que muchas veces pautan tendencia y cambian las primeras planas de los diarios y imponen los temas de la semana. Y antes también tú veías que en la televisión dominicana no había tantas mujeres conduciendo y opinando. Sí, eso es importante. Y entonces también tú ves y lo revela la investigación. Siendo optimistas, yo pienso que sí puede ser un buen punto de partida para ver por dónde mejoramos. Definitivamente, y ese debe ser el mensaje de esta investigación. Muchísimas gracias, Elina María Cruz, Melvin Peña, por este taller particular que le dieron al público que disfruta de Metrópolis. Y cuando regresemos, Yané Camilo va a hablar de su candidatura y de su afán. Los candidatos no descansan, desconocen como su casa en esta época, ¿verdad? Como que ellos no saben dónde viven. Muchísimas gracias. Y busquen el libro en las librerías dominicanas y también en Funglode. Editorial Funglode. Editorial Funglode. Regresamos. Aquí está Yané Camilo no para completar, porque faltan todavía hasta principios de mayo, porque el 12 ya no hay campaña. Hemos tenido un desfile de candidatas y candidatos, sobre todo de la circunscripción 1 y 2 del distrito y de otras provincias, de otros municipios. ¿Cómo está tu campaña, Yané Camilo? Y te decía fuera del aire que recuerdo hace un año cuando tú me dijiste, mira, me voy a lanzar. Antes de los cambios, antes de todo, yo dije, oh, pero claro que sí, porque tú has sido política desde hace muchos años, tú empezaste muy joven. 19 años. Bueno, en el PRD, pues yo comencé a los 15, mi primera participación fue en el PLD en Salcedo. Jaime David me enroló en un círculo de lectura y yo en el 90 voté por Don Juan, por Jaime David a senador y por Bauta a síndico. Ese fue mi primer voto en el 90. Y luego en el 91 conocí a Peña Gómez y desde ahí hasta hoy soy PRDista. Cuando tú dices soy PRDista, ¿tú piensas que el PRD va a empujar candidaturas realmente en este proceso y que a Yané Camilo la van a marcar por su tradición PRDista? Mira,
Lo primero tú O sea, decís, sigue siendo la emoción el PRD. sí, sigue siendo la emoción, el sentimiento. Todavía hay mucha gente que cuando tú vas y le preguntas, ¿por qué tú has votado por el Hacho, por el PRD? Yo no me he ido del PRD, yo estoy en el PRD, yo voy a votar blanco, Yané. A mí nadie me saca del PRD, yo lo voy a marcar blanco. Y en ese transcurrir, como cuando hace 1 año y medio, por ahí, casi 2, yo consulté contigo y con varias amigas y amigos míos, porque hay gente que no sabe la amistad que uno va cultivando en el tiempo por varias áreas. Y yo así, gente crítica como tú, me gusta siempre consultar cuando yo voy a dar pasos importantes. Y yo recuerdo inclusive el análisis que tú me hiciste, un pequeño FODA, y yo arranqué a trabajar. Y hoy, convencida en ese momento, como te dije, de que hacía falta que la gente comprometida del partido asumiera ir a reconstruir hacia afuera el partido, a buscar los votos. Y hoy nuestra candidatura está posicionada en la alianza que lleva PRD-PLD y estamos trabajando segura de ser una de las candidatas que sean electas con el voto de la mayoría de los PRDistas y de los ciudadanos de esta circunscripción. Vamos trabajando, no tenemos descanso, estamos trabajando noche y día. Yo tengo 2 áreas fuertes. Yo doy bien en los medios, yo hablo bien, me desenvuelvo en los medios, pero yo no soy una mujer mediática solamente, yo soy de estructura partidaria. O sea, yo camino mi partido, yo hago compromiso con la gente del PRD. Yo tengo estructuras y asumo las estructuras del partido y siempre he defendido eso. Hay gente que aparece nada más para las elecciones, que nada más aparecen para aspirar. Y yo siempre he apostado a un liderazgo responsable. Y un liderazgo responsable es aquel que aspira a una cosa y es a esa. O sea, yo nunca he aspirado a senadora ni alcalde para ser síndica, para ser regidora ni para ser diputada. O sea, yo he aspirado, las veces que he aspirado a FEDOMUS, aspiré a vicepresidenta del partido, a vicepresidenta. Y cuando no he podido lograr una candidatura X, pues simplemente he esperado el tiempo para volver a aspirar. En el camino he construido amistades dentro del partido y fuera del partido. Y me empuja el PRD por una trayectoria, Carmen, que yo tengo en la sociedad. O sea, yo tengo compromisos sociales, políticos que lo he asumido y siempre de frente defiendo lo que pienso. Yo creo en la inclusión, creo en la igualdad, creo en acercar la política a la gente, humanizar la política. Creo que la época de Peña Gómez es necesaria retomarla. Quizás no se vislumbre todavía el liderazgo que pueda asumir como lo asumió Peña Gómez, pero creo que poco a poco cada uno de nosotros debe de aportar para desentar el ejercicio político y comienza con el compromiso mío de Janet Camilo de cada vez que tomo una decisión de aspirar a una posición, sea una posición que lo hago con seriedad, con respeto y buscando siempre participen otras personas como equipo. Ese tema de la pertenencia a un grupo político, a un partido, a pesar de todo lo que se dice de la crisis de los partidos y demás, yo creo que es fundamental, porque es el partido el primer empuje. Después tú puedes ser muy simpática para la sociedad civil, para la comunidad, pero el partido es importante. ¿Por qué quiere Yané Camilo ser diputada? ¿Y qué llevas al Congreso? Bueno, yo hace un tiempo decidí aspirar a ser diputada porque yo quiero ir al Congreso a legislar. Las leyes son las principales políticas públicas que organiza un Estado y yo voy al Congreso lista a trabajar, comprometida con legislar, comprometida con representar la ciudadanía en ese cotidiano día a día que vivo, que escucho, que veo, que comparto con la gente y a fiscalizar. Mi compromiso de ser una diputada solidaria, pero sobre todo ser una persona con una agenda legislativa. Yo creo en que en el Congreso se va a impulsar consensos. Ningún diputado o diputada logra sola una ley, ni inclusive ni una iniciativa tiene que buscar el concurso de otros y otras. Y en ese concurso yo tengo 3 pilares fundamentales. Yo voy detrás de que continuemos trabajando la igualdad de género y estoy focalizada ahí en la ley de igualdad. Las sociedades desarrolladas que han logrado una ley de igualdad le dan a las mujeres el instrumento de empoderarse, porque los derechos de las mujeres no debemos de mendigarlo, es el Estado que debe de garantizarlo. Y la ley de igualdad viene a ser pues un protocolo que obliga a que el Estado en todas las políticas públicas, leyes y no leyes, pues visualicen a las mujeres en la igualdad ante la ley y ante el acceso a todo lo que el Estado debe de garantizar, que son los derechos fundamentales, derechos humanos. Voy por la ley y voy a colaborar para que la ley pendiente contra la violencia de género, que es una agenda legislativa pendiente de hacer una ley donde no revictimicemos a las mujeres y donde la sociedad entienda que la violencia, que es la principal causa de muerte hoy de las mujeres, es un tema que nos ocupa no a las mujeres, sino a los hombres. Y esa ley debe de estar nueva vez
representando este escenario donde hombres y mujeres tenemos juntos que construir una vida sin violencia. Mi segundo pilar es el pilar de la seguridad pública. Y cuando hablo de seguridad pública, Carmen, es porque tenemos que hablar de seguridad económica. O sea, no hay inversionistas si la seguridad económica no existe. La seguridad electoral, estamos hablando que está pendiente la ley electoral, la ley de partidos políticos. Hablo de seguridad ciudadana, modificar la ley de la policía, la ley de porte y tenencia de armas. Seguridad vial, que es mi compromiso número 1. Seguridad ambiental. ¿Y cuál es mi búnker? Yo quiero que se modifique y voy a hacer los esfuerzos para modificar el consenso de la ley 241, que es la ley de tránsito. La principal causa de muerte hoy en República Dominicana son los accidentes de tránsito. Carmen, ni tú ni yo, ni la mayoría no tenemos una educación vial real en República Dominicana. Desde que cogemos un avión y vamos a otro país, sí, manejamos 100%, 100%, pero aquí ninguno lo hacemos. ¿Cuántas veces yo no estoy arriba de las líneas blancas que son para los peatones? No, si viene un AME, tú no lo respetas. Y yo no lo respeto, exactamente. Entonces, una ley realmente de tránsito debe tener educación, que nos eduque en el manejo vial al peatón y al que conduce, pero también al que tiene que manejar la autoridad, para que vea cuáles son sus límites como autoridad, para que el otro también, el respeto se construye. Aparte de que se impone por la ley, también tú no puedes tener un AME que te irrespete en el ejercicio de sus funciones, porque entonces esa autoridad se despoja de la autoridad al momento en que irrespeta la dignidad de un ciudadano. Una ley que dé un nuevo marco. Estamos hablando que cada vez que yo consulto a una persona de mi circunscripción, Carmen, ¿tú sabes qué es lo que me piden? Cosas municipales. O sea, que aquí... Y esa es la pregunta que viene. En tu campaña, ¿cómo tú logras dividir o que tus votantes entiendan que tú no eres alcalde, tú no eres candidata a la alcaldía, tú no vas a arreglar calles, tú no vas a recoger basura, tú no vas a cobrar arbitrio? ¿Cómo el votante... Ni a dar empleos. Sobre todo. ¿Cómo se da cuenta que tu cargo o tu oferta es absolutamente diferente y que el clientelismo es difícil desde una curul? Bueno, mira, yo creo que yo he invertido mucho tiempo, más que gastar, en explicarle a los ciudadanos qué es un diputado o una diputada, porque el ciudadano a pie no entiende, o sea, no sabe y no tiene deslinde. Hay muchos diputados y diputadas que hacen ofertas presidenciales, o sea, de poder ejecutivo. O sea, yo no puedo ir a resolver los problemas sociales. Un diputado o una diputada va a legislar. Ahora, esas leyes son políticas públicas, eso es correcto. Entonces, deslindar aquí todavía es difícil porque no hay una cultura clara de los roles de las diferentes autoridades. Es difícil y no importa el nivel educativo de la persona. No importa. Janet, tú escúchame, mira, con el tema, para concluir algo, con la ley de tránsito, es educar, es tener un marco jurídico nuevo y sancionar. Tú y yo usamos cinturones, pero ¿desde cuándo? Desde que la AME comenzó a poner sanciones. O sea, se necesitan sanciones. La ley de tránsito debe de tener sanción para que el ciudadano o ciudadana que no la respete o la autoridad que no cumpla con el rol. Tú con tu GPS llegas a cualquier dirección, aquí no están rotuladas las calles, pero no la de la capital, la del país. O sea, el parqueo, eso es el uso de la calle, eso es la ley de tránsito, no solamente de refundir las instituciones para que no tengan un doble función, que también es parte de la ley. O sea, aquí se hace necesario hacer un análisis profundo de un marco jurídico nuevo para el tránsito. Y mi tercer tema es la educación. Y ahí voy con algo muy simple. Yo quiero la ley del cero bullying. Los niños y niñas, yo soy madre y mis hijas, yo he vivido cómo son víctimas en las escuelas de las burlas y cómo no se maneja adecuadamente desde las escuelas, la crueldad del niño que no tiene valor de lo que son las cosas de la vida y que si tú no los orientas se convierten crueles y destruyen la salud emocional de los niños, que mañana son personas que se vuelven pues depresivas, terminan con drogas y hasta suicidándose. Entonces el tema de los bullying es importante abordarlo desde las escuelas y desde los medios de comunicación, Carmen, porque yo estoy cansada de ver comunicadores que insultan a las personas y personas que le permiten que a través de los medios de comunicación insulten a otros y la dignidad humana del otro, ¿dónde está? Yo creo que la sociedad dominicana requiere que el principio de la dignidad, del respeto del otro, se maneje de otra manera y por eso creo en la ley de cero bullying. Janet, ¿te sientes cómoda con la alianza PRD-PLD en estas elecciones? Bueno, la verdad que cómoda nunca me voy a sentir porque yo cómoda estuviera si fuéramos en el PRD solo, pero yo me he acomodado a las condiciones, las circunstancias, porque la vida es como la política, es como la vida, es lo posible. Y en esta circunstancia tengo que reconocer que el trato que he recibido de la dirección del PLD ha sido un trato afable, amable.
Ahora, en la campaña, el voto preferencial es terrible. O sea, aquí el voto preferencial tenemos que analizarlo, la verdad, porque de los mismos partidos, o sea, si yo tuviera en el PRD sola, los 6 candidatos del PRD estuviéramos matándonos uno con otro, y el clientelismo político invita a que el que tenga más dinero sean los que salgan, porque las personas, estamos hablando, la ciudadanía, de que la política anda mal, Carmen, y la política no anda mal. Lo que anda mal es el ejercicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Somos nosotros que no tenemos ese raciocinio, ese análisis, sino que preferimos que porque alguien nos resuelva el momento, 500 pesos una canastilla, 5,000 pesos, le damos 4 años de gobernanza a una persona que no va a tener el compromiso primero, a veces ni la capacidad de hacer las cosas por el bienestar social de la gente. Cuando regresemos tú vas a explicar la dimensión de tu circunscripción y cómo se vota por Yané Camilo. Regresamos de inmediato. Por una sociedad incluyente. Yanet Camilo, diputada, circunscripción número 1, Distrito Nacional. Vota PRD. Hay 3 boletas, pero ahora le interesa a Yané Camilo explicar cómo se vota en la C. En la C. ¿Cómo se vota en la C? Bueno, en la C, en la boleta del PRD, está Reinaldo Pared Pérez como senador y las 6 candidaturas que lleva la alianza PLD-PRD. En esas 6 candidaturas, la número 3 es Yanet Camilo. Se organizan por orden alfabético. Entonces yo les pido a usted que nos está viendo que en la boleta C voten en el recuadrito número 3 por Yanet Camilo, con el compromiso de que usted está votando por una mujer, una política que va al Congreso comprometida para legislar, para trabajar por una sociedad más incluyente, garantía, donde la igualdad sea la regla, no la excepción. Yo estoy comprometida con las mujeres, con la soberanía dominicana, desde el respeto a los derechos humanos y sobre todo, soy una política a tiempo completo que presento mis miradas, las defiendo y seré una voz en el Congreso. Yo no voy a ser una muda, Carmen, yo voy a ser una voz en el Congreso. Tú hablas mucho. Claro, pero aquí los diputados, tú te pasas y se te pasan los años y tú no sabes quiénes fueron Bueno, los diputados. a uno le dijeron el diputadas. mudo una vez. Entonces aquí se necesita un Congreso también activo, que pueda pensar. Pero espérate, que pueda expresarse. hablamos de la dificultad para entender. Para votar. Espérate, cuando tú dices 3, esa casilla es tuya solita. O sea, no hay más ofertas hay del 6. PRD. Sí, no, del PRD soy la única candidata. El PRD solamente lleva una candidata en la alianza con el PLD, que soy yo. O sea, aquí los PRDistas votarán por Yanet Camilo. Claro, como digo yo, nada es obligado, tengo que conquistar los que vayan a votar y estamos haciendo ese trabajo. Las personas que son simpatizantes de Yanet por cómo es Yanet en el ejercicio político votarán por Yanet Camilo. Inclusive un PLDista, si tú eres PLDista, tú vas a la boleta del PLD y me vas a tener, pero también voy a estar en la boleta del BIS, de todos los partidos que son aliados, pero los PRDistas votaremos en la boleta 1, en el nivel congresual es el C, y en ese C hay 6 diputados y diputadas, en este caso 5 mujeres y un hombre, y la número 3 de esas caras es la de Yanet Camilo. Yo le pido que en la boleta C voten 3 por Yanet Camilo. ¿Los votos de Reinaldo te favorecen? Los votos de Reinaldo general favorecen a las 6 candidaturas, porque lo primero que se aplica es el método de Hong, que es un método por eso te quería llevar por de la mayoría. Exacto, que se dividen, los votos que se emiten se van a dividir en los 6 curules de esta circunscripción. Si son 100,000 votos, suponte que salgan 200,000 votos, se divide entre 6 y ese valor es el que da para contabilizar cuántos diputados, cuántas curules se lleva cada partido político. O sea, lo primero es que se dividen esos votos, terminando siempre al final las fracciones del número que vale cada diputación de acuerdo a los votos emitidos. O sea, luego que los partidos se dividen los candidatos y candidatas en la Junta por el método de Holmes, viene el voto preferencial. ¿Qué significa eso? Que si al PLD le tocaron 4 candidatos y 4 candidaturas, 4 curules, se buscarán las 4 candidaturas que fueron más votadas a lo interno de la alianza PRD, PLD y aliados. Yo me imagino que después que del 15 de mayo, ustedes en los partidos y desde la sociedad civil que siempre impulsa esos análisis, se encargarán de transformar la manera de votar por las candidaturas a diputados y a senadores y a senadoras, ¿verdad? No ha existido voluntad política para que esos cambios Pero eso le conviene a cada uno de los Sí, candidatos. pero la cúpula de los partidos políticos y la sociedad misma tiene que sentarse a evaluar que la misma fortaleza partidaria se ha debilitado por el voto preferencial mal manejado. O sea, debe de llegar un momento en que usted vote solo por el senador
y que cada ciudadano tenga la capacidad de elegir las 6 curules, los 6 candidaturas de mi circunscripción, que yo aspiro a que un momento tú puedas decir, bueno, en este partido está Juan, en este está Pedro, en este está Yané, y tú misma hacer tu boleta y elegir las 6 candidaturas, pero eso todavía no es posible. Ojo, si usted vota por más de un diputado, la boleta es nula. Si usted vota por un diputado de un partido y un senador de otro partido que no vayan en la alianza, la boleta es nula. Usted tiene que votar por el diputado o la diputada de su preferencia que esté en una sola boleta y por un solo voto. O sea, solamente se puede votar por un diputado o diputada. Olvidamos el alcance de tu circunscripción, que es muy grande, bien grande y tiene un perfil específico, norte, sur, este, oeste. Digamos. Desde la avenida Luperón hasta la avenida Duarte, o sea, hasta San Carlos, incluye San Carlos y zona colonial y Ciudad Nueva. Desde la Kennedy hasta la George Washington, o sea, hasta el Malecón. Incluye todos los kilómetros hasta la zona colonial, incluye de San Carlos, Don Bosco, Miraflores, Naco, Piantini, Serrayé, Los Prados, Pradito, todo Bellavista, Rosmil, Manganagua, La Yucal, Los Praditos. Pero tú te lo sabes. Todos. Tú lo caminas de arriba abajo y de abajo todo arriba. de arriba abajo. A veces mi asistente dice, Yané, ¿te prestará Miguel hoy el helicóptero? ¿Por qué? Dice, porque mira, con estos tapones tú tienes Manganagua a tal hora, pero después a Ciudad Nueva. Entonces hemos tratado también, por los tapones, de adecuar la agenda a que se incunden, las reuniones estén en torno a un perímetro cercano para poder cumplir con la gente que también te espera y no es bueno hacerlos esperar. Muchísimas gracias, Yané Camilo, y a ustedes por estar con nosotros, como siempre, en Metrópolis.